Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, vamos a mostrar las diferencias entre un gato modelo antiguo y un gato moderno. Bien, antiguo dentro de lo que cabe por su sistema de funcionamiento, que por ejemplo este que tomamos es un gato ya siempre bastante antiguo y esta estructura es de un gato moderno. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en este video, pues vamos a mostrarles esto. Este es el pistón central de un gato antiguo. Ambos, este y este, son gatos de 3.5 toneladas, ¿sí? Las diferencias para nuestros amigos suscriptores está en que, por ejemplo, este gato antiguo, eh, la botella venía despegada o venía el gato en una doble pieza y venía unida así. Esta es la unión de este gato, esta es la manera de nuestro gato antiguo de trabajar. La inyección del aceite no era directa como es ahora por medio de conductos, sino era por medio ya sea de una manguera o como en este caso de tubería. ¿Bien? Y también también uno de nuestros suscriptores nos pidió una vez una idea para hacer una prensa hidráulica. Bueno, yo creo, ¿sí? Bueno, veo perfectamente que este modelo de gatos, este tipo de modelo de gatos que traen la botella por aparte y el corazón del gato o motor del gato por aparte, te sirve y te quedaría espectacular la prensa hidráulica con un tipo de gatos de estos antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a empezar por aquí. Bien, vamos a empezar por el pistón central. Este es el pistón central de nuestro gato antiguo. Bien, ese es el pistón central de nuestro gato antiguo. Entonces ahora vamos a mirar el pistón central de un gato de la misma capacidad, pero un modelo más moderno. Y aquí está. Ambos son pistones centrales, igual de un gato de 3.5 toneladas, pero la diferencia está basada en el sistema que se empleó para hacerlo funcionar. ¿Bien? Aquí se empleó un sistema uniforme y aquí en dos piezas. ¿Bien? Estos son los pistones centrales. Ahora, aquí está el pistón inyector, que es el que usamos para sube y baja, y que nuestro gato funciona. Pues ahora vamos a ver el de nuestro gato antiguo. Es un modelito un poco más viejo. Entonces, mire, aquí está. Esta es la diferencia. Aquí está la diferencia. Siempre el modelo antiguo, pues, ¿sí? El más grande. Las razones, bueno, pues la razón pues salta a la vista. Como el hidráulico tiene que viajar más lejos, pues la presión debe ser más alta y para lograr una mayor presión se necesitaba o se necesita un bombeo mayor. Bien, entonces mientras nuestro pistón moderno va a absorber el aceite y lo va a enviar por un conducto que está a menos de 3 centímetros de distancia, nuestro pistón grande tenía que succionar bastante aceite para luego inyectarlo y enviarlo por un camino de alrededor de 30 centímetros. ¿Ve? Y tal vez un poco más. ¿Ve? Entonces,
En el moderno, la distancia que viaja el aceite no es superior a los 3 o 4 centímetros, máximo 5 centímetros, dependiendo del modelo. En el modelo antiguo estamos hablando de entre 30 y 35 centímetros, hasta 40 podría ser, ¿sí? Entonces, por eso por eso esta inmensa diferencia en un pistón y el otro, ¿sí? Pero esto es debido a la necesidad de la presión. En el resto sí, ya no varía mucho, igual que en nuestros gatos modernos. El gatico antiguo tenía una y dos válvulas de seguridad, lo mismo que en nuestro gato moderno, que ahora trae aquí una y dos. Ahí está, una aquí y otra aquí. La diferencia es que, bueno, como nuestro gato moderno trae todo junto, ¿sí? Todo unido. Mientras que las distancias también, pues, en nuestro gato antiguo, pues, son largas. Y aquí el grifo, ya sabemos que la mayoría de los gatos nuevos vienen con este grifo de forma mariposa. A diferencia de ese, pues es otro tipo de grifo, ¿sí? Aquí no hay que darle vueltas, él simplemente funciona a presión. Él todo el tiempo está succionado hacia la parte interna y todo lo que tenemos que hacer en este tipo de gatos es jalar una palanquita y listo. Eso es todo, ahí baja el gato. No es un gato con grifo de enroscar, es un gato con grifo a presión. Esa es la diferencia entre un gato antiguo y un gato moderno. Entonces, amigo Carlos, espero que este video te dé una idea de lo que nos preguntaste, de lo que tú querías saber sobre estas diferencias. Entonces, pues buscamos un gato lo suficientemente antiguo y con un sistema que todavía se usa. Lo he visto más este sistema en las prensas hidráulicas, ¿sí? En algunas prensas hidráulicas. Pero bueno, para que te quede ya una idea, ¿sí? De que, bueno, pues en verdad esto podría usarse también como parte de una prensa hidráulica. Todo lo que tendrías que hacer ahora sería aplicar un reloj para que te marque la cantidad de presión que está enviando. Pero bueno, el video se trata de las diferencias. Entonces ya sabemos que la diferencia se debe a que se necesitaba una capacidad mayor para la inyección del hidráulico y que éste pudiera soportar el peso, ¿sí? Entonces, bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, compártelo, alguien lo podría necesitar, es informativo. Suscríbanse, me ayudaría muchísimo. Las suscripciones pues me ayudan mucho. Si quieren colaborar con algo más, ahí en su pantalla encontrarán en la parte de abajo el botón de super gracias. Me pueden enviar un super gracias si es de su agrado, si no, no hay ningún problema. También cualquier pregunta que tengan referente al tema, si tienes de pronto un gato de estos antiguos y tienes alguna duda, también me puedes llamar, me puedes escribir y con mucho gusto estaré atento para contestarte. Entonces, pues, no siendo más, sonríanle a la vida y sean felices.